Salmo 64. Salmo 64 es una plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Les habla Rocío Figueroa. Vamos a estudiar este salmo y esperamos que nosotros podamos encontrar cada vez más esas claves y esas claves que nos permitirán a nosotros pelear la buena batalla de la fe. Por favor, si este video les es de bendición, compártalo con alguien más. Empecemos la lectura. Dice en el verso 1, dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Entonces, lo primero, en esta plegaria hay tres acciones que sugiere el salmista. La primera es: escucha, guárdame, escóndeme. Nosotros necesitamos ser escuchados por el Señor, y la mejor manera de nosotros ser escuchados por el Señor es a través de la oración. La oración es el medio en el que nosotros hablamos con el Señor y no se convierte en un monólogo, es realmente una comunicación biunívoca, uno a uno. Él habla, nosotros escuchamos, Él habla, y de eso se trata. Infortunadamente, la mayoría de las veces cuando nosotros llegamos a una oración estamos pensando que la oración es solamente en un sentido y que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no estamos como disponibles para escuchar a Dios. Así que es muy importante que nosotros pensemos cuando se trata de ir a la oración, ir con la disposición a escuchar al Padre. Lo segundo es, vamos a volverlo a tomar, dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Lo segundo es: guarda mi vida del temor del enemigo. Es tan importante que nosotros seamos conscientes que nosotros no podemos tenerle temor al enemigo. Tener temor al enemigo se constituye en nuestra derrota. Nosotros necesitamos ser conscientes de que solamente nuestro temor tiene que estar en el Señor. Y acuérdense que temer al Señor no es tenerle miedo. Temer al Señor es tener, no querer en ningún momento perder la comunión con el Padre, no perder la posibilidad de tener una relación completa, llena con el Señor. Después dice la tercera acción es: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Las escrituras, especialmente en el libro de Proverbios, nos habla la palabra de cómo el Señor nos da su consejo constantemente. Él nos da su consejo, pero si nosotros no atendemos la voz de su consejo, si nosotros no tomamos ese consejo en consideración, lo que va a suceder es que nosotros vamos a ser hastiados del consejo del maligno y de nuestros propios consejos. Así que es muy importante que la voz del enemigo sea callada, porque el enemigo todo el tiempo nos está aconsejando. El enemigo, cuando se trata de, no sé, de perdonar a alguien, dice: no, tú lo hiciste bien, no tienes nada que pedir perdón. Cuando se trata de tener misericordia, no, esa persona tiene, tú no necesitas hacer ese tipo de cosas, y empieza a poner cosas en la mente. Entonces, el enemigo siempre nos quiere llevar a nosotros a que nosotros tomemos las acciones contrarias, que nos van a llevar a la luz, que nos van a llevar al florecimiento de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de ello. De ahí que escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Ellos están conspirando todo el tiempo contra nuestra alma. Ellos quieren que nosotros seamos derrotados, que nuestra alma sea acabada. Así que ser consciente de eso nos ayudará a nosotros a pelear correctamente la batalla de la fe. Vamos a ver qué dice el verso 3. Dice: que afilan como espadas sus lenguas, lazan cual saeta suya palabra amarga. Es importante entender que las armas que tiene el enemigo contra nosotros son el temor, es la mentira y el engaño. ¿Cómo esas cosas llegan a nuestra vida? Pues esas cosas llegan a nuestra vida a través de nuestra mente. Empieza a hablarnos palabras que nos generen temor, nos empiezan a decir mentiras y nos engañan, nos tienden lazo para que nosotros caigamos. Es decir, lo que hay que hacer es acallar la voz del enemigo, o no estar dispuesto a escuchar al enemigo. Por eso es tan importante mantener la limpieza de nuestra vida. Que el enemigo nos habla desde afuera, pero si nosotros le abrimos puertas, ya empieza a hablarnos desde adentro. Y cuando habla desde adentro, habla con mayor autoridad. Así que nosotros tenemos que quitarle todo ese espacio. El campo de batalla es nuestra mente, y es allí donde nosotros tenemos que saber batallar. Por eso, él decía: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de todas esas palabras que ellos profieren. Y en el verso 3, afilan como espadas su lengua. Es decir, las palabras salen como espadas. No sé si ustedes recuerdan en la escritura que dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra,
hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón, pues bueno, de igual manera el enemigo tiene palabras. Sus palabras llegan como saetas, como lanzas, llegan como flechas a nuestra vida y llegan para hacernos daño. Por eso él dice, afilan como espadas sus lenguas, lanzan cual saetas suyas palabra amarga. Las palabras del enemigo quieren llevarnos a nosotros a amargura, a dolor, a tristeza, a debilidad, y nosotros no podemos permitir eso. Verso 4. Para asetear a escondidas al íntegro, de repente lo asetean y no temen. El enemigo no solamente quiere destruir a los íntegros, a todas las personas. Va a estar todo el tiempo enviando sus palabras para dañarnos. Verso 5. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Están tendiendo lazo delante de nosotros. Es un error si nosotros cada vez que vemos esta palabra y cuando la palabra habla del enemigo, que nosotros veamos seres humanos. Nosotros a los seres humanos los tenemos que ver como prójimos a los cuales tenemos que amar como a nosotros mismos. Pero cuando se trata de las huestes espirituales de maldad, esos son los enemigos, son los verdaderos enemigos que actúan a través de personas, que actúan a través de personas que son simples o que no tienen la sensatez y terminan esas personas afectándonos a nosotros. Pero el real enemigo son las huestes espirituales de maldad. Verso 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Ellos están tratando de analizar qué pasa con nuestras vidas. Nosotros somos conocidos en el mundo espiritual. Si nosotros pecamos, somos bien conocidos en el mundo espiritual. Si nosotros hacemos el bien, somos conocidos en el mundo espiritual. Así que ellos empiezan a hacer un análisis completo cuáles son nuestras debilidades o cuál puede ser aquello por lo cual nosotros podemos ser tentados. Entonces tenemos que estar alertas porque esto se trata de guerra espiritual. Verso 7. Mas Dios los herirá con saetas, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. ¿Cómo el Señor puede, de acuerdo a este verso 7, mas Dios los herirá con saeta? ¿Con la saeta cuál es? La saeta es la palabra de Dios, la espada de la palabra. Y esa sí es verdadera saeta y esa sí es verdadera espada. Entonces lo que nosotros necesitamos es memorizar la palabra de Dios. Porque nosotros memorizamos la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, pues cada vez que el enemigo trae a nosotros una palabra para desanimarnos, para amargarnos, para dañarnos, nosotros tenemos que contestarle con la palabra correcta. Por eso mi sugerencia siempre cuando yo hago administración a las personas es la siguiente, es cada uno de nosotros sabe cuáles son las luchas que tenemos. Entonces, por decir algo, si una persona tiene lucha con el alcohol, entonces tienen que empezar a buscar todos los versículos bíblicos que hablen acerca del consumo de alcohol o de los vicios, de tal manera que la persona cuando le llega un pensamiento referente a eso, pues entonces tiene la palabra que va a contrarrestar esas saetas que el enemigo nos tira. Si tiene un problema con la mentira, pues entonces se tiene que memorizar todos los versículos bíblicos que habla de la mentira, y cada vez que el enemigo viene a saetear, a traer una de sus armas contra nosotros, nosotros contestamos inmediatamente con la palabra de Dios. Esa es la forma de pelear las batallas espirituales. Dice el verso 8, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Verso 9, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Por eso es muy importante, es de suma importancia que nosotros no solamente lo hagamos correctamente, sino que también demos testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando nosotros damos el testimonio, muchas otras personas también pueden aprender cómo es que se pelean las batallas espirituales, a ganarlas de una forma correcta. Ese es el medio. En el verso 9, la segunda parte del verso 9 dice, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Así que anunciemos, testifiquemos, declaremos. Esto se trata de darle la gloria a Dios y de que muchas otras personas entiendan el camino para hacerse libres. Verso 10, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Alegrarse y gloriarse.
La verdadera alegría de nosotros está en el Señor, y la verdadera gloria nuestra, es decir, es poder ser llenos del Señor, es poder tener su libertad, es que Él esté en nosotros, esa es verdadera gloria. Así que es una hermosa porción que nos ayuda a nosotros a entender la ruta de los problemas que muchas veces nosotros enfrentamos y la forma como nosotros tenemos que enfrentarlos. Lo primero es: vaya delante del Señor, pida ser escuchado, pida ser guardado del temor del enemigo, que el temor del enemigo nunca llega a nuestras vidas, porque nosotros queremos tener solamente el temor de Dios. Porque si tenemos al enemigo, terminamos haciendo lo que Él nos dice, y eso va a ser destrucción a nuestra vida. Pero si nosotros tememos a Dios, terminamos haciendo lo que Dios nos dice, y eso nos lleva a vida y vida eterna. La tercera acción es pedirle al Señor que nos esconda de todo ese consejo del enemigo, que nos lleve a un sitio donde nosotros, allí en la roca firme, allí en su refugio, donde el enemigo no puede más hablarnos. Necesitamos que sea callada la voz del enemigo. Y posteriormente de todo esto, saber que nosotros tenemos que glorificar al Señor, tenemos que testificar, tenemos que decirle a otro todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Espero que esta porción haya sido de bendición, Salmo 64, y por favor compártalo con alguien más. Seguramente muchas personas están necesitando saber cómo pelear correctamente una batalla espiritual. Mil y mil bendiciones. Nos vemos. Bye.